que utiliza instituciones, que obliga a empleados públicos a votar, que usa este vigilante del voto asistido, un gobierno que tiene una marcada hegemonía comunicacional y hace cadenas. Es decir, funcionarios no son todos, pero muchísimos que abusan de su poder. Entonces, cuando usted está enfrentando una maquinaria de tanto poder, ya la unidad, aparte de su contenido filosófico, es un mecanismo en defensa propia, de tal manera que es una respuesta inteligente. Ahora, ¿cuáles son los tropiezos para la unidad? Primero, hay tropiezos de tipo práctico. A mí me comentaba Bernabé Gutiérrez, el secretario general de Acción Democrática, cuando le pregunté, caramba, ¿y ustedes no han hecho un esfuerzo para que tengamos una candidatura unitaria antes de yo aceptarle su propuesta? Y me dijo, sí hemos hecho ese esfuerzo, pero cuando hemos ido a hablar con la gente de la MUD, nos dicen que ellos no hablan con nosotros, que ellos no hablan con gente despreciable, etcétera, con alacranes, que ellos son la verdadera oposición. Entonces, cuando usted tiene una actitud excluyente, cuando usted tiene un grupo que se considera mucho mejor que el otro y que desprecia al otro y que luego hace campañas como para que todo el mundo desprecie al otro y ellos puedan tener el monopolio de esa franquicia que se llama la oposición, bueno, según esto que me comentaba Bernabé Gutiérrez, es muy difícil en la práctica sentarse. Y luego hay obstáculos conceptuales a la unidad. Yo, por ejemplo, sostengo y convoco al pueblo barinés, lo extiendo a todo nuestro país, pero como estamos hablando de un asunto coyuntural preciso del Estado de Barinas, yo convoco al pueblo barinés al entendimiento. Yo convoco a los amigos de Acción Democrática, a los amigos de Primero Justicia, a los amigos de Soluciones para Venezuela, a los amigos que no son de ningún partido, del sector agropecuario, del sector comercio, a los trabajadores petroleros de Barinas, a los sindicalistas, a las amas de casa, al PSV o al Partido Comunista de Venezuela. Yo los convoco a que nos sentemos en una mesa a entendernos, a conversar. Bueno, cuando yo digo esto, al yo decir esto, ya muchos están diciendo, bueno, ¿y cómo me voy a sentar yo con la gente del PSV? ¿O cómo me voy a sentar yo con la gente de Acción Democrática? ¿Cómo me voy a sentar yo con la gente de Primera Justicia? Entonces, el primer gran obstáculo a la unidad es que en Venezuela se ha enquistado una polarización extrema, se ha enquistado un odio, una confrontación, una hostilidad repugnante en el mundo de la política, bueno, que llega a ser segregacionista. Hay una cultura de segregación, esa contra la que luchó el doctor Mandela, esa contra la que luchó Gandhi, esa cultura que es lo más antidemocrático que existe, que es instigar al odio, que es sembrar la repugnancia entre unos y otros. Yo protesto eso. Yo aspiro que hagamos un gobierno de todos los barineses, pero hay otros que aspiran a hacer un gobierno de retaliación, un gobierno de venganza. Entonces, ¿cuál es el cambio si los perseguidos de hoy van a ser los perseguidores del mañana? Justamente. Entonces, aquí hay, y lo digo desnudamente, con mucha franqueza, un venezolano más que aspira al mayor entendimiento, pero ese es el obstáculo mayor al entendimiento, el sectarismo. El obstáculo al entendimiento no es que los venezolanos ejerzamos nuestro libre derecho a postularnos, nuestro libre derecho a la participación, porque el derecho a la participación política está cercenado cuando solo los dos extremos se creen con el derecho a involucrarse, y si alguien más se involucra, bueno, vienen todas esas campañas que yo denunciaba. Yo he recibido amenazas de muerte, he recibido, bueno, los insultos más procaces. Ahora, nada de eso es espontáneo, esos son laboratorios. Y lo más cruel de esto es que todo el mundo se da cuenta que eso está financiado por otros sectores de oposición que sienten que es una herejía, que es un atrevimiento haberse metido en un terreno donde ellos solo pueden monopolizar. Ese no es el país que queremos. Mire, una de las razones, termino esta respuesta con la siguiente reflexión, porque me siento obligado por mis compañeros a hacerlo. Una de las razones por las cuales nosotros fundamos a Soluciones para Venezuela fue una respuesta contra la polarización extrema. Y debo confesar que a mí me preocupa mucho, yo soy optimista, yo sé que al país lo vamos a sacar adelante, pero me preocupa mucho la gente que predica y luego se conduce de manera distinta. La gente que predica contra los extremos, la gente que dice que es necesaria una tercera vía, la gente que dice que hay que emerger con otra conducta, pero luego le dice a uno calladito en el oído, mira chico, lo que tú dices es verdad, pero ahorita no es el momento, vamos a plegarnos con esto. No.
Con el extremismo Venezuela no tiene futuro. Con los odios Venezuela no tiene futuro. Hay gente que por servirle al odio y al extremismo, bueno, emplean de directores, de jefes de divisiones, a gente inepta. No, pero es que el que es competente es Copellano, el que es competente es de Podemos. No, la gente más competente, la gente con mejores credenciales para el servicio público es la que tiene que ir a los cargos de responsabilidad. Entonces yo planteo el cambio real. Yo planteo, en vez de un gobierno para el conflicto, un gobierno para la concordia. En vez de un gobierno para el enguerrillamiento que haga de Barinas un campo de batalla, un gobierno que le busque soluciones a los problemas. En vez de un gobierno donde los funcionarios sean del grupito y de la rosquita, como ha ocurrido en estos 22 años, un gobierno que reclute el personal buscando el profesionalismo y el servicio público. Yo siento que estamos por la vía del cambio y por la vía de llamar al entendimiento, que es la unidad. Bueno, ya se nos extendió con esta pregunta bastante tiempo. Vámonos a un corte. De regreso vamos a tener la oportunidad de revisar la participación de la audiencia porque queremos que le responda a aquellas personas que nos están viendo a través de la pantalla de Globovisión su opinión con respecto a sus comentarios. Así que vamos a la pausa. Seguro. Claudio Fermín nos seguirá acompañando, quien es candidato actualmente a la gobernación del estado Barinas por la Alianza Democrática. Volvemos. La Democrática, como siempre, en marco de respeto, le pedimos a nuestros invitados que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Antonio Bosque nos escribe: buenos días, explíquenos lo siguiente. Claudio Fermín y Jorge Arriaza los reubicaron a Barinas y ambos votaron en Caracas. Ahora van como candidatos y vuelven a votar. Si esto es legal, ¿quién impide que hagan reubicaciones de votantes de otras regiones para abultar los votos? Antonio Bosques nos dice este comentario. Mire, la Constitución es clara, ¿verdad? Uno debe estar inscrito en el registro electoral para tener el derecho a postularse. Bueno, además de otros elementos, como en los estados fronterizos ser venezolano por nacimiento. Aquí se está cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Ahora, yo saludo lo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho ya desde hace tiempo. Se hizo en las pasadas elecciones y en las antepasadas, que personas que por estar cerrado el registro electoral, y justamente para proteger el registro electoral, señor Boscán, para impedir que el registro electoral se toque, cuando un candidato, del que sea el candidato del partido AD, del partido COPEI, de Voluntad Popular, del PSV, de quien sea el candidato, cuando un candidato a alcalde o a concejal o a diputado se inscribe como candidato y ya el registro electoral está cerrado, el Consejo Electoral entonces lo pone como candidato inmediatamente donde se ha inscrito allí. Y justamente es para proteger el registro electoral. Así que en el caso mío, bueno, yo nací en Barinas, soy barinesa, allí viví, pero bueno, al haber votado en Caracas y ahora inscribirme, automáticamente, sin tocar el registro electoral, el candidato pasa a ser inscrito en un centro de votación. Y eso fue lo que ocurrió en mi caso, algo completamente transparente. Pedro J. Aniaor también nos escribe: en lo personal, considero contradictorio que siendo el líder de un partido llamado Soluciones, el señor Fermín se preste para dividir los votos en unas elecciones claramente que podría ganar la oposición, o debemos pensar que no es opositor. ¿Qué le responde? Mire, bueno, yo soy opositor. ¿El nombre del señor? Tenemos por acá al usuario Pedro Ania. Señor Pedro, mire, yo soy opositor, ahora hay diferentes tipos de opositor. Y tengo 22 años oponiéndome a estas políticas. Soy opositor porque me opongo a las políticas económicas estatistas, a esas expropiaciones de fincas que hubo en mi estado. Soy opositor porque me opongo a que el reclutamiento de personal para el servicio público sea solo del partido de gobierno, bien sea en la alcaldía de Baruta o bien sea en la gobernación de Barinas, cualquiera que sea el partido que gobierne. Soy opositor porque me opongo a mantener en el país un clima de conflictividad, porque yo creo en la estabilidad, en la convivencia. Soy opositor porque me opongo a la violación de los derechos humanos. Y creo que esa misma persecución que se hace contra alguien por sus ideas y luego se le convierte en preso político, es la persecución que se está haciendo contra otros por sus ideas que no quieren ser presos de una candidatura que no les gusta. De tal manera que la oposición no es simplemente destilar odio contra el otro. Para mí eso es el continuismo, eso es quítate tú para ponerme yo. Si en Barinas salimos de este gobierno que tiene 22 años y venimos un gobierno que su primera prédica es odiemos a los chavistas, te persigo, aquí no regresarás, yo digo, bueno, ¿y cuál es la oposición? Eso no es más que la continuación de una política desde otro rostro. Así que yo soy una persona que quiere un cambio, pero yo quiero un cambio para bien.
Yo no quiero un cambio para retaliación, yo no quiero un cambio para venganza, yo quiero un cambio para que la gobernación de Barinas funcione, yo quiero un cambio para que se resuelvan problemas, yo quiero un cambio para que se le dé prioridad a la vialidad agrícola, a los problemas de la salud y de la educación, no para que el gran objetivo sea ahora vamos a emplear a la cuerdita de nuestro partido que antes estaba a la cuerdita del otro. Eso no es cambio. Tenemos a Rosángel Mendoza, que también hace un comentario. Dice, Barinas, a pesar de la división, eligió a la MUD el 21 de noviembre y el gobierno no acepta perder la tierra de Chávez. También se habla con respecto a esto de que este rechazo que tiene el gobierno de poder perder una entidad que sentimentalmente ha pertenecido a esta familia. Mire, extiendo mi comentario con el concepto de la polarización, porque esa pregunta está hecha con mucha sinceridad. Eligió a la MUD. Es decir, resulta que ahora los barineses no tenemos derecho a escoger a la persona que consideremos más preparada para la gobernación o a la persona que traiga las mejores propuestas o a los partidos que traigan las mejores reorientaciones o rectificaciones. No, ahora resulta que la elección en Barinas es entre el gobierno y la MUD. Fíjense cómo los barineses se pretende utilizar a los barineses como tontos útiles de una política nacional de confrontación. Es decir, solo nosotros dos tenemos derecho a la existencia. A veces yo me convenzo y tengo mis dudas, pero a veces hay elementos que me convencen que los dos extremos más bien disfrutan con la fortaleza del otro, porque lo que le da vida a la política agresiva del PSV o de sectores del PSV son los sectores más hostiles y extremistas que piden bloqueo y que promueven violencia y lo que le da vida a los sectores más extremistas son los presos políticos, las arbitrariedades del PSV. Entonces los extremos se alimentan el uno al otro. Vamos a seguir admitiendo eso es un constructo, eso es un artificio, que esta elección es de la MUD contra el gobierno. No, esta es una elección donde el millón, somos 1.970.000 barineses y quienes están en edad de votar tienen derecho a escoger una gobernación que funcione, que resuelva problemas, que deje atrás la retaliación, que deje atrás el grupismo, que deje atrás el sectarismo, que deje atrás el revanchismo, que es lo que ha caracterizado estos 22 años de gobierno en Barinas. De verdad que es una gran oportunidad para que quienes creemos en otra manera de participar lo hagamos presente en las elecciones del 9 de enero. Vamos a irnos a una nueva pausa. Siguen llegando muchos primeros problemas que usted solucionaría en la sequía del estado Barinas. A ver si lo conoce. Mire, en Barinas hay multitud de problemas, pero tenemos que empezar por algo. Lo primero es un clima de convivencia que se perdió hace muchos años en el estado. El estado Barinas no puede ser propiedad de una familia, ni antes ni ahora. Todas las familias barinesas deben ser parte, deben estar involucradas, pero el monopolio de un estado y de las decisiones políticas, no. Y el estado no puede ser el monopolio de un partido. Esta es una de las grandes enfermedades del autoritarismo, creer que el país les pertenece. Entonces y cambiar de dueño o cambiar de opresor no es la solución. Así que el primer problema, y en Barinas es mucho más marcado que en el resto del país, es conformar un gobierno de amplitud, es conformar un gobierno que interprete a los barineses, es conformar un gobierno donde haya profesionalismo, independientemente del credo político de ese buen profesional de la medicina, de la salud. En segundo lugar, nosotros necesitamos atender el problema de la vialidad en Barinas, de la vialidad agrícola fundamentalmente. Y necesitamos al productor agropecuario darle garantías. Todo este clima que ha existido en Barinas, que el productor no puede vender, por ejemplo, su ganado, sino tiene que hacerlo allí donde le diga la autoridad. Toda esta especie de temor por la propiedad agropecuaria es muy dañina, es muy dañina. Mire, hay predios que fueron confiscados, otros fueron expropiados, es decir, fueron pagados, pero arbitrariamente. Bueno, donde hay nóminas, pero no se produce absolutamente nada. De tal manera que estamos hablando de un estado que tiene una potencialidad ganadera, que tiene una tradición agropecuaria y que tiene que, en primer lugar, entender que ese agricultor, ese ganadero, fundamentalmente, no es un improvisado. Esa es su vocación, le viene de muchos años y necesita las condiciones, necesita la vialidad, necesita los servicios,
necesita que realmente se le deje producir, dejemos trabajar al sector agropecuario barinés. Y luego, en el caso de los servicios públicos están en su más baja expresión. De tal forma que no escapa Barinas pues, a los problemas nacionales, pero Barinas es un estado, permítanme la vieja antinomia rural-urbano, por muy bella que sea la ciudad de Barinas, por mucho que se haya modernizado, pero la fuente de la riqueza y de la potencialidad de Barinas es agropecuaria, es rural. Ahí tiene que estar nuestro énfasis y lamentablemente los caseríos en Barinas están abandonados, la vialidad agropecuaria está abandonada, el campesino, el productor anda de su cuenta, así que necesitamos un gobierno regional que se ocupe fundamentalmente de eso y no de fortalecer al partido de gobierno, que pareciera ser la inspiración de los grandes extremos que alimentan la polarización. Vamos a seguir revisando la participación, nos llegan muchos mensajes. Este punto lo aclaró en la parte anterior, pero muchas personas se conectan en este momento y posiblemente no hayan escuchado su comentario. Jazz and Soul nos escribe, dice: señor Claudio Fermín, lo dice la ley, usted no puede participar en estas elecciones en Barinas, al igual que para Jorge Arriaza, ustedes no votan en Barinas, no son nacidos allá, fueron impuestos a dedo y así pasa en los diferentes estados. Vargas, La Guaira o La Guaira, como lo llamen, es mejor el ejemplo que la imposición. ¿Qué le responde a este usuario? Y varios usuarios que nos han preguntado esto, bueno, que usted no nació en Barinas, que por qué va a participar en una gobernación a la cual usted no tiene arraigo. ¿Qué le dice? Bueno, y esa es la gran ventaja de los medios de comunicación. Claro, yo estuve de alcalde de Caracas, amo Caracas, en esta ciudad he vivido tantos años de mi vida. Yo siempre digo que Caracas es la expresión del sentimiento nacional. En Caracas hay más llaneros que en Achaguas. En Caracas hay más andinos que en Boconó. En Caracas hay más orientales que en Cariaco. A veces digo que en Caracas hay más colombianos que en Cúcuta, por cierto. En mi estado, en Barinas, del millón de barineses que somos, un porcentaje muy alto son neogranadinos, son colombianos. De tal manera que esto de haber vivido en Caracas tantos años y de haber estado en Caracas, quizás algunos piensen que nací en Caracas, hubiese sido un honor. No, yo nací en Barinas, allí viví, soy barinés, mis hermanas, tengo hermanas barinesas, una guayanesa, 2 barinesas, otros caraqueños, así que yo soy oriundo del estado de Barinas, yo no estoy violando la ley. Y además tengo interés, además del asunto jurídico, soy un hombre comprometido. Hay mucha gente que está viendo el conflicto de Barinas como una noticia, como si fuera la página de sucesos. Vamos a ver qué pasó. No, yo no estoy viendo la página de sucesos. Yo estoy comprometido con Barinas. Yo estoy poniendo mi nombre, mi experiencia. Yo estoy asumiendo la confianza que en mí han tenido 9 organizaciones políticas para que le busquemos soluciones a los problemas de Barinas. Nosotros queremos resolver ese atraso que hoy Barinas tiene. Otros andan, y lamento decirlo, pero es lo que siento y lo tengo que decir, otros están enfocados en hacer de Barinas un campo de batalla, en hacer de Barinas una atalaya para disparar, en hacerlo un centro de conflictividad. No, yo quiero soluciones para Barinas, no más problemas ni conflictos para mi estado. Justamente que me está hablando sobre soluciones y nos explica eso a través de la pantalla de Globovisión. Queremos saber cuáles son las bases de esta candidatura, más allá de buscar soluciones, pero cuáles son reales, cuáles son tangibles y cuáles serían los primeros pasos de ganar Claudio Fermín esta gobernación a la cual se postula actualmente por la Alianza Democrática. Bueno, en primer lugar vamos a conformar un gobierno de amplitud y no se sorprendan si la fortuna pues me favorece y si eso es lo que Dios permite y es la voluntad de los barineses, yo voy a trabajar para eso. No se sorprendan que algunas personas que no hayan ni siquiera estado con mi candidatura, sino con otras, sean llamadas a gobernar. Hay que conformar un gobierno de amplitud. Yo no estoy hablando de algo cosmético, yo no estoy hablando de algo adjetivo, esto es fundamental. Es la sociedad civil, es la diversidad barinesa la que tiene que hacerse cargo de su gobierno. Y hacer del gobierno, el gobierno es la que tiene que ser esa mesa de entendimiento de los barineses. El gobierno no puede ser una parte del conflicto de Barinas como lo es hoy y como otros pretenden que sea una parte del conflicto. Así que la primera medida es conformar un gobierno de amplitud. La segunda medida es sentarse con el gobierno nacional. En Venezuela se ha exacerbado el centralismo. Aquí hay organismos donde no se mueve un lápiz sin que se le consulte al presidente de Venezuela y al Ejecutivo Nacional. Entonces, esa realidad hay que tomarla por los cachos,
Hay que sentarse con el señor presidente Nicolás Maduro, hay que sentarse con el Gabinete Nacional, convenir con ellos planes de coordinación, ir desmontando esa maquinaria mediante la cual hasta una carpeta tiene que revisarse en Caracas. No, vamos realmente a fomentar una descentralización. La descentralización no es un adversario de otros poderes, no, la descentralización es el derecho que tienen las comunidades y las regiones a utilizar el conocimiento de su tierra, a utilizar los valores y los recursos que tienen en su propio beneficio. De tal manera que conformar un gobierno de amplitud y convenir un plan de trabajo con todas las instituciones públicas y privadas es fundamental. Y luego la reorientación del presupuesto. Hay que reorientar el presupuesto para los servicios públicos, para la atención del productor y del campo, para la educación y la salud, tienen que ser las prioridades. La prioridad no es crear más departamentos, más organismos, más fundaciones, más burocracia. La prioridad es reorientar el presupuesto hacia la producción de alimentos, hacia la generación de empleo en el campo. Vamos a agradecer la participación, seguir revisando los comentarios, muchos a favor, otros en contra, y los puntos de encuentro de ver también las diferentes opiniones. Gracias por acompañarnos, gracias por exponer también su punto de vista, redes sociales, para conocer más sobre este tránsito a estas elecciones del 9 de enero. @ Claudio Fermín, Cfermín, @ Cfermín. Gracias por acompañarnos. No, y gracias a ustedes, y yo invito, solo medio minuto, yo invito al pueblo barinés a participar. La manera de protestar contra las arbitrariedades o contra los abusos de poder o contra la elección que fue desconocida, la manera de protestar no es no participando porque no quiero contaminarme. La manera de protestar los abusos no es nosotros entonces de manera a los guanchas rasqueados plantear un nuevo abuso y una nueva persecución. No, el cambio de verdad es cambiar el conflicto por la concordia. El cambio de verdad es cambiar el sectarismo por la amplitud. El cambio de verdad es dejar de hacer del gobierno la propiedad de un grupito político y ponerlo en manos de la sociedad civil. Eso es lo que tenemos que hacer y yo lo voy a buscar con muchísimo afán. Ahora sí, queremos agradecer su participación, Claudio.